Entonces, vamos a hablar sobre las enfermedades neurodegenerativas. Yo soy el doctor Chema Andujano desde México. Para mí es un placer estar con ustedes, dar esta información. Y si quiero saber de dónde nos están escribiendo, o viendo, mejor dicho, ponnos ahí en el chat de dónde nos escribes, si estás en México, si estás en Colombia, si estás en Ecuador, en Estados Unidos, dime de dónde nos estás viendo, ¿no? Entonces vamos a iniciar. ¿Qué cosas son las enfermedades neurodegenerativas? Pues son un grupo y trastorno de enfermedades caracterizadas por degeneración y muerte progresiva de las neuronas. Las neuronas obviamente van a estar dentro de nuestro cerebro. Esto provoca un deterioro gradual en las funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje, o bien motoras de movimiento y equilibrio, aunque la mayoría no tiene cura. Existen tratamientos orientados a frenar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Esto es muy importante, mejorar la calidad de vida en estos pacientes, ¿no? Y dentro de estas enfermedades neurodegenerativas hay varias, hay muchas, se dice que hay más de 40. Las más conocidas son la enfermedad del Alzheimer, que lo escuchamos frecuentemente, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, la enfermedad de Huntington, demencia de cuerpos de Lewy, ataxia de Friedreich y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, estas enfermedades se van deteriorando el cerebro poco a poco al paso del tiempo y vamos a conocerlas un poquito a cada una de ellas, ¿no? El Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo y degenerativo que destruye lentamente la memoria y las habilidades del pensamiento. De hecho, es la causa número uno de demencia y sus síntomas van a ir empeorando conforme van pasando el tiempo hasta que hacen una persona totalmente discapacitada y que se pueda valer por sí misma, ¿no? ¿Qué está pasando aquí dentro del cerebro? Si vimos en la imagen del corte del cerebro hasta arriba, pues es un cerebro sano. Cuando lo vemos hasta abajo, ya tiene algunos problemas en cuanto a su anatomía, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que fuera de las neuronas van a amontonarse o acumularse un grupo de placas amiloideas, beta-amiloideas que se les llama, y estas van a interferir justamente en la función de las neuronas. Van a evitar la sinapsis, que es la comunicación entre ellas, y por dentro de la neurona se encuentran unos microtúbulos que es normal que tengan cierta cantidad de proteínas tau, pero al paso del tiempo empiezan a multiplicarse en grandes cantidades que van a evitar justamente que una neurona pueda emitir justamente comunicación. Entonces tendremos ahí al paso de los años, al paso del tiempo, un cerebro como el que vemos al lado derecho, ¿no? Con Alzheimer, totalmente, decimos aquí en México, hecho pasita, ¿no? Se hace pequeño, se hace más diferente su anatomía, se fibrosa y obviamente eso daña al cerebro. ¿Y qué es lo que pasa con el paciente? Vamos a tener algunas fases, ¿sí? En cuanto al deterioro cognitivo que van teniendo, ¿no? Se dice que es una enfermedad de Alzheimer leve cuando tenemos sin pérdida alguna, normal, aparentemente todo está bien. Aquí hablamos de cualquier adulto, usualmente el Alzheimer entre más edades es cuando más aparece más frecuentemente, en personas de 60, 70, 80 años o más, ¿no? Entonces, con el grado uno pues normal, no tenemos aparentemente nada, de repente se nos olvidan las cosas, pero pues a quién no se le ha olvidado por ahí la llave dentro del coche, o qué día soy, o qué vine a hacer, ¿no? Cuando usualmente vas a la cocina y no sabes ni a qué fuiste, ¿no? El grado 2 deterioro cognitivo subjetivo, son alteraciones cognitivas subjetivas, sutiles dificultades para la memoria y propias del envejecimiento, como la que ya te comentaba, ¿no? Donde dejé mis lentes, donde dejé mis llaves. El grado 3, el deterioro cognitivo leve, es desorientación, empiezan a perder más frecuentemente objetos y dificultades para evocar palabras o nombres, sobre todo cómo se llama fulana de tal o qué vine a hacer, eh, o bien olvidé tomar mi pastilla, será que la tomé o no la tomé, y son ese tipo de pérdidas de la memoria que van ocasionando, ¿no? En el grado 4, que es una demencia leve, podemos saber dificultades para planificar viajes o gestionar la economía personal, dificultad para recordar hechos recientes, ¿no? ¿Qué comí ayer? Y ahí ponte a pensar, no todos estamos libres de esto, ¿no? Ponte a pensar qué desayunaste hoy simplemente, ¿no? Y si te cuesta acordarte que desayunaste hoy, pues ya clasifícate aquí como grado 4, ¿no? Confusión en los detalles de la propia historia personal. A los 10 años te acuerdas, a los 20 años te acuerdas, en la memoria de larga y corto plazo, ¿no? Entonces empiezan a ver justamente pérdida de la memoria al paso del tiempo, y esto, como te lo he repetido, no ocurre en 15 días, esto ocurre al paso de las décadas, ¿sí? Entonces, la fase moderada, que es las 5 y 6 dificultades, aquí no me deja leer aquí esta parte, imposibilidad para recordar datos simples, dificultades de la orientación temporal y física,
aún no reconoce a sus allegados e identifica a las personas y familiares. Aquí es cuando las personas de repente salen a la calle y se pierden, no saben por dónde es su casa. Algunos no saben cómo se llama su hijo, cómo se llama su mamá, un número de teléfono, y la verdad es que la memoria la vamos dejando, no lo estamos entrenando, ¿no? Desafortunadamente el teléfono nos hace muchas labores, muchas cosas. Antes me acuerdo cuando no había internet, no había toda esta tecnología, tenías que acordarte del teléfono de cada persona con la que hablabas, ¿no? Ahora ni siquiera te acuerdas del tuyo porque no te llamas a ti mismo, ¿no? Entonces, en esta fase, eh, ya se empiezan a desconocer justamente cosas habituales de tu vida. En la grado 6 hablamos imposibilidad para vestirse, ya no puedes, ¿sí? Dificultades para mantener una correcta higiene personal, no te sabes cepillar, te mantienes como adormecido, puedes tener problemas con el control de esfínteres para hacer pipí o bien de evacúas sin que te des cuenta, problemas de orientación en tu propia historia de vida, te olvidas del nombre de las personas cercanas, incluso del tuyo propio, ¿no? Cambios de conducta y personalidad, eso genera ansiedad, agresividad, incluso alucinaciones. Y como nadie te cree, sí, yo tengo justamente un familiar que está en esta etapa, en grado 6 y se molesta, ¿no? Porque para ella lo que está viendo aparentemente es su vida y es su correcto, ¿no? Cuando sabemos que los demás no percibimos la misma realidad que está percibiendo esta persona. Y la demencia grave, pues totalmente incapacitante. Se necesita ayuda para comer, para caminar, para mantenerte sentado y prácticamente te la pasas perdido dentro de tu mundo, como decimos, ¿no? Entonces, aquí prácticamente ya perdimos hasta este paciente y lo que conlleva, obviamente, a no poder comer bien, a no caminar y tener esa muy mala calidad de vida, el paciente finalmente fallece, ¿no? Entonces, es triste y es lamentable ver a los pacientes así. Y aunque hay tratamientos médicos, que no vamos a hablar de eso en esta charla, ¿sí? Se encargan los geriatras, los neurólogos a dar tratamiento justamente para ese tipo de pacientes. Ayuda, pero no tanto, no es tanto, no podemos hacer gran cosa con los fármacos en estos tipos de pacientes. Otra enfermedad es la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Es una enfermedad también neurodegenerativa que usualmente vemos al paciente, nos imaginamos al paciente que tiembla las manitas, ¿no? De manera inconsciente, tiembla las manitas, puede temblar su cuerpo, pero no solamente es eso. Hay desorden del sueño, sobre todo insomnio, pérdida del olfato, dificultad para tragar, pérdida de peso, depresión, ansiedad, problemas cognitivos, fatigas, frecuentemente tienen constipación, o bien estreñimiento. No son los síntomas no motores y los motores, rigidez postural, encorvamiento, una expresión facial como caída, ¿sí? El temblor de las extremidades, pueden temblar también las rodillas, las piernas, y va a haber esa bradicinesia que son los pasos cortitos, 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 cada vez que caminan de pasos pequeñitos, pequeñitos, ¿no? Usted no sé si te has visto algún cliente, una persona que camina así, es justamente porque tiene Parkinson. Y también es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Y qué está pasando? ¿Sí? Hay una proteína, la sinonucleína, que justamente tiene funciones normales y funcionales, como se ven en la parte verde que tú ves ahí, pero se plegan, se enrollan justamente en la enfermedad de Parkinson y van agregándose a los cuerpos de Lewy, ¿sale? También va a haber alteraciones, sobre todo en la dopamina, ¿no? Que usualmente tenemos dopamina suficiente para que hayan conexiones neuronales normales, pues esto va a disminuirse la producción de dopamina, por lo tanto no va a haber comunicación entre las neuronas y esto va a ocasionar que tengamos este tipo de movimientos anormales, ¿no? Tenemos temblor, sobre todo en manos, y obviamente estos temblores pueden ser leves, no se controlan, tú no puedes decir ya, paro la mano, ¿no? No, siguen continuamente, algunos de ellos cuando duermen se calman, cuando se despiertan nuevamente vuelve la temblorina y a veces llega a ser tan incapacitante que no pueden tomar un vaso con agua, ¿no? Usualmente es fácil agarrar un vaso con agua y tomar agua, pero en esos pacientes tiembla tanto la mano que salpica y no pueden tomar nada, no pueden comer, hay rigidez y obviamente todo lo que ya dijimos. Y por acá vemos un paciente justamente con enfermedad de Parkinson, ¿no? Igual hay medicamentos que se dan para ello, disminuye justamente la cantidad de temblor, pero también hay poco, y son medicamentos que se toman toda la vida y pues no detiene prácticamente el deterioro. La esclerosis lateral amiotrófica, o la famosa ELA, como lo llamamos, es una enfermedad también muy fea, terrible. Es una enfermedad neuromuscular progresiva e incurable de las neuronas motoras, ¿sí?
se desgastan y se mueren, provocando una parálisis muscular irreversible que afecta al movimiento, el habla, la deglución y finalmente la respiración. Esto ocurre 15, 20 años aproximadamente en todo el desarrollo de este tipo de enfermedades. Ahí vemos unas neuronas normales y el músculo obviamente está activo. Del lado derecho tenemos una célula con ELA justamente y el músculo está hipotrofiado, ¿no? Entonces aquí es muy fea esta enfermedad porque de repente el nervio deja de funcionar, sobre todo con lo que de glúteos no puedes tragar. Sí, te ponen la comida y no la puedes tragar, es tan sencillo tragar y cuando esto no ocurre es terrible. Sí, también, también tus manos no puedes moverlas, el cuerpo no lo puedes mover, pero tu cerebro está conscientemente de todo lo que está pasando, ¿sale? Y a la larga, obviamente, no puedes ni siquiera respirar porque esas neuronas están afectadas. Neuronas motoras disminuyen su funcionamiento y mueren. Parálisis muscular progresiva, pérdida de la masa muscular, obviamente al no tener ejercicio, riesgo de complicaciones y muerte, pero no afecta las funciones mentales como ya dijimos, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Se mueren algunas neuronas motoras superiores, sobre todo porque hay unas neuronas que van del cerebro hacia la médula espinal y otras de la médula espinal hacia todo el resto de todas las neuronas. Las dos son implicadas justamente en la esclerosis lateral amiotrófica. Acumulación de proteínas tóxicas, sí, excitoxicidad por el glutamato se aumenta y la disfunción mitocondrial, que esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, igual en la primera fase, debilidad localizada de una mano, de un pie, atrofia muscular, dejas de tener fuerza muscular, fasciculaciones, alteraciones de los reflejos ¿sí? Osteoteninosos, signo de Babinski que son a ser positivos en un adulto no es normal que eso ocurra, depresión y ansiedad, porque obviamente esto altera tu vida y pues ya no puedes valerte por ti mismo y obviamente al paso del tiempo, de los meses, de los años, hay debilidad muscular, síntomas de fatiga, no puedes tragar, no puedes comer, no puedes reír, sí, hay dolor, depresión, ansiedad, desesperación, estreñimiento y finalmente en la tercera fase te permaneces inmóvil en la cama, imposibilidad para comunicarte, para hablar, para comer y estas pacientes terminan muy mal, no pueden hablar, no pueden comunicarse y es realmente muy feo. Y si ustedes se acuerdan de este señor, sí, justamente tenía ELA. Sale este científico, Steve Jobs. No, Steve Jobs no es, perdón. Ay, se me fue el nombre. Hablando de la memoria, ¿no? Hawkins, Stephen Hawkins, justamente él termina su vida así, en una silla de ruedas con computadoras y obviamente a través de la tecnología podía comunicarse, pero pues no todo el mundo tiene el dinero ni la capacidad que tiene este señor o que tuvo para poder comprar y vivir así. Usualmente terminan en una cama y se la pasan muy mal, ¿no? La enfermedad de Huntington, lo menciono también porque es parte de este grupo de enfermedades, es un trastorno cerebral hereditario y neurodegenerativo que causa el desgaste progresivo de las células nerviosas, provoca movimientos involuntarios, que es la corea que se le llama, alteraciones psiquiátricas y deterioro cognitivo y puede manifestarse de los 30 40 años en adelante con una esperanza de vida de 10 hasta 30 años desde que inicia, ¿no? Aquí hay una alteración, justamente una mutación genética en el gen HTT, cuando este gen, entre más repeticiones tiene, más daño tiene por una proteína que se llama huntingtina. Entonces, también esto ocurre dentro de las neuronas, ¿sí? Y por ahí podemos ver arriba que en menos de 40 repeticiones es una persona sana, que tiene justamente todo su sistema neurológico trabajando adecuadamente, pero cuando hay más de 40 repeticiones de mutación justamente de esto y esta huntingtina se crece de manera desproporcionada, pues se pierde justamente la comunicación de las neuronas, ocasionando daños en el cerebro. Entonces, tenemos del lado un cerebro izquierdo, perdón, del lado izquierdo un cerebro normal y del lado derecho con una enfermedad con ventrículos ampliados, agrandados, atrofia justamente de los ganglios basales y esto también se manifiesta clínicamente como igual tenemos una etapa temprana, mediana y tardía. En la etapa temprana pues hay torpeza, agitación, irritabilidad, ansiedad, desinhibición, alucinaciones, depresión, disfunción olfatoria. Al paso del tiempo, distonía, movimientos involuntarios, pérdida del equilibrio, espasmos, debilidad general, pérdida de peso. Y al paso del más tiempo, en la fase tardía, rigidez, paradisinesia, corea severa, inhabilidad para hablar, pérdida de peso, dificultades para hablar, inhabilidad para cuidarse. Entonces vemos acá una persona, esos movimientos que tiene en sus manos, eso justamente es la corea, como se le llama,
aunque su cerebro está consciente, no controla todos los movimientos que él tiene, ¿no? Me ha tocado ver un par de personas en la calle con ese tipo de lesiones y también es frecuente, ¿no? Casi no se puede hacer mucho por ellos. Y aquí es un resumen justamente de estas principales enfermedades neurodegenerativas. Arriba hablamos de Alzheimer, Parkinson, Huntington, y hasta arriba dice que es hereditaria o medioambiental, hereditaria o medioambiental y hereditaria. O sea, hay problemas justamente del DNA. Y cuando buscamos un poquito más abajo, dice alteraciones fisiológicas, disfunción mitocondrial en una, disfunción mitocondrial en otra, disfunción mitocondrial en la tercera. Estrés oxidante o estrés oxidativo, estrés oxidante, apoptosis, que es muerte celular programada en las tres, ¿sí? Autofagia de lisosomas y transmisión sináptica. Entonces, hay alteraciones justamente dentro de las neuronas que llevaron a estas enfermedades, como decíamos, ¿no? Entonces, es importante saber que el sistema nervioso se encuentra en todo tu cuerpo, son como cablecitos que tenemos que empiezan en el cerebro y se van por la columna y de ahí salen un montón de nervios. Esto es normal, esto es lo que nos mantiene a nosotros activos, ¿sí? Y justamente van a haber dos tipos de neuronas, las motoras que van a hacer que se muevan justamente todo tu cabeza, tus manos, tus pies, esas son motoras, y las sensitivas, que es con las que sentimos. En el ejemplo de acá, vemos que alguien le puso un fuego y tú no lo piensas y lo quedas viendo, me está quemando y voy a sacar mi mano. Es automática. Estos son en décimas de segundos que, pum, te mueves porque hay una rapidísima interacción del sistema neurológico y obviamente tú quitas la mano bruscamente inclusive, ¿no? De hecho, incluso antes de que te vayas a producir un accidente de manera automática, ¿no? Esto es normal cuando funciona bien, pero cuando funciona mal, ¿sí? Hablamos de una disfunción celular y una disfunción justamente de estas neuronas, y lo que más se daña básicamente son las mitocondrias. Por eso decía en la lámina anterior, disfunción mitocondrial. O sea, está trabajando mal las mitocondrias. Y aquí es un mundo fascinante de las mitocondrias, es algo padrísimo que no nos va a dar tiempo de hablar mucho de esto, pero cuando dentro de las células tenemos varios organelos, una membrana, un núcleo, tenemos unos pedacitos, unos organelos que se llaman mitocondrias, y estas mitocondrias cuando fallan van a producir enfermedades, ¿como cuál? Como la diabetes, como un envejecimiento prematuro, las enfermedades neurodegenerativas que estamos hablando, incluso el cáncer y una hipertrofia de los músculos. Entonces, todo esto es ocasionado porque está trabajando las mitocondrias. Entonces, todo este grupo que estamos hablando de enfermedades tiene mucho que ver con que las mitocondrias están funcionando mal. Dentro de las mitocondrias justamente se dan los procesos biológicos que nos van a dar energía. Y sufren, es padrísimo porque dentro de toda la neurona, tenemos muchas mitocondrias dentro de todas ellas, pero estas van a tener unos fenómenos, tienen actividad constante, muchas se van a unir, van a formar algo que se llama fusión mitocondrial, o se van a dividir, usualmente cuando ya no sirven, cuando ya están viejas, cuando ya se van a morir, caen en mitofagia se llama. Entonces hay fisión, hay fusión, y cuando se alteran esto, que es normal, y empieza a haber más fusión, obviamente va a haber más daño dentro de la neurona, y eso también es parte de lo que ocurre dentro de las mitocondrias. Entonces tenemos que aquí se da la fosforilación oxidativa, y cuando funciona mal esta mitocondria, ¿sí? Vamos a tener daños, como ustedes ven, en varios órganos, porque todas las células tienen mitocondrias, ¿sale? Entonces, aquí hay otras imágenes donde vemos un cerebro normal y un cerebro con enfermedad neurodegenerativa causado por degeneración neuronal. Aquí vamos a encontrar palabras claves porque realmente esta es una charla informativa general que habla sobre la neuroinflamación, que hablamos de disfunción mitocondrial, que hablamos de citoquinas proinflamatorias y hablamos de estrés oxidativo, ¿no? Todo esto tiene que ver en estas enfermedades neurodegenerativas. Y por último, una mitocondria, que hablamos ahí de estrés oxidativo, hablamos de que hay alteraciones en el calcio, justamente, una muerte celular anticipada o la autofagia, ¿sí? Que ocurren dentro de las mitocondrias. Y obviamente lo que ya hablábamos de fusión y de fisión y fusión alteradas. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver el estrés oxidativo con las enfermedades neurodegenerativas? Solamente hay horticultura. ¿Será que tiene algo que ver? Por supuesto que sí. El estrés oxidativo es causante del daño justamente dentro de toda la neurona, dentro de toda la unidad funcional del cerebro,
y obviamente que va a ir a dañar justamente su función. Entonces tenemos una célula normal que es atacada por radicales libres y estas radicales libres van a atacar a todos niveles, proteínas, el DNA, las membranas, la mitocondria y van a dañar esta célula y esta célula ya no va a trabajar bien. Esta célula va a caer en disfunción celular, ¿sale? Tenemos que entonces que todo este grupo de enfermedades neurodegenerativas van a tener en común muchas cosas. Número uno, muchísimos radicales libres que van a producir estrés oxidativo y esto va a ocasionar muchísima inflamación, que va a ocasionar muchísimos radicales libres, que va a ocasionar mucha inflamación y es un cuento de no acabar. Este es un círculo vicioso en cuanto a los radicales libres y el daño que está ocasionando, pero también con la inflamación. Vamos a tener también que las mitocondrias van a tener alteraciones también en el DNA. De hecho, las mitocondrias tienen su propio tipo de ADN y es un ADN diferente que vemos normalmente al que conocemos, circular, ¿sí? Pero también se daña y se afecta. Y también tiene mucho que ver este daño entre las neuronas, tiene que ver con las enfermedades como el Huntington. Y también tenemos que el sistema inmunológico dentro del cerebro, que va a estar dada en la microglia, básicamente, también cuando no funciona correctamente ese tipo de células, obviamente vamos a tener un sistema inmunitario deficiente. Algo que quiero aclarar es que para que no tengamos daño en el cerebro, que es el órgano que más se protege, de hecho tenemos un cráneo bastante duro para proteger el cerebro, pero por dentro el torrente sanguíneo tiene que llevar también sangre al cerebro, entonces hay una barrera hematoencefálica que se llama, que está compuesta por muchas proteínas que evita que pasen sustancias para allá. Entonces, no cualquier cosa pasa justamente al cerebro, ¿sale? Y eso es importante saberlo porque nos va a servir más adelante. Entonces, ese estrés oxidativo es el causante prácticamente del 90% de las enfermedades. No solamente estamos hablando de estrés oxidativo en enfermedades como Parkinson, como Alzheimer, como ELA, esclerosis lateral amiotrófica, pero también es causante del asma, es causante de las alergias, es causante de la cirrosis hepática, del lupus eritematoso sistémico. Por eso es bien importante que sepamos que si disminuimos el estrés oxidativo, vamos a disminuir esas enfermedades. Si tú no tienes esas enfermedades, las estás evitando. Y justamente eso es lo que quiero que lleguemos con esta charla, que lleguemos a evitar justamente el daño de todas nuestras células, de todos nuestros órganos, para que tengamos menos enfermedades. Si tú ya tienes una de estas enfermedades y quitamos el estrés oxidativo, van a disminuir también justamente los efectos, los síntomas y vas a gozar de mejor calidad de vida, como lo estamos viendo, ¿no? Y hablamos de enfermedades severas como la artritis reumatoide, como el cáncer, ¿sí? Como el autismo inclusive, ¿no? Que también es dañada por el estrés oxidativo. Cuando las células trabajan mal, es una disfunción celular. Cuando mejoramos y quitamos el estrés oxidativo, la célula va a poder recuperarse, regenerarse y va a tener una mejor calidad de vida para ti. Entonces, ¿qué son los radicales libres? Ahí tenemos un átomo sano que en su última órbita tienen pares estos átomos. Aquí tenemos un radical libre que justamente está impar y llegan los antioxidantes que tienen la capacidad de donarles un electrón justamente y de esa manera va a quedar par y ya se hizo sana. Esa es la función de los antioxidantes. O sea que este radical libre oxida y los antioxidantes van a neutralizarlos, ¿sale? Debemos tener un equilibrio entonces de radicales libres y antioxidantes. Eso es lo correcto y lo normal. Pero ¿qué está pasando hoy día? Tenemos un gran desequilibrio de radicales libres. Muchísimos radicales libres porque por el estilo de vida que llevamos. Que te desveles, que estés comiendo, no sé, galletas, pan, refrescos embotellados, que la contaminación ambiental, que el campo nos está trayendo frutos o verduras con insecticidas, pesticidas, la radiación solar, la radiación de los teléfonos celulares, el wifi, o sea, todo un estilo de vida hoy incrementa muchísimo los radicales libres y los antioxidantes. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Sí, vamos a ver, se llaman vitamina E, vitamina C, beta-caroteno, flavonoides y licopeno, ¿sale? Esos son los exógenos, los que no tenemos, no producimos, tenemos que comerlos, ¿sale? Y tenemos unos que son endógenos, que tu cuerpo lo produce, como el glutatión, como la superóxido desmutasa y como la catalasa, dentro de otros. Entonces, tenemos acá los flavonoides, ¿no? ¿Dónde encontramos? ¿En qué laboratorio? ¿Dónde lo venden? ¿Sí? ¿En qué farmacia tengo que llegar? Dice acá que las antocianidinas van a encontrarlos en los berros,
en los púrpuras, en las uvas rojas y moradas, en la manzana roja y el vino tinto. ¿Sale? Eso, el vino tinto me encantó. Entonces, todos estos son los flavonoides, los vamos a encontrar en frutas y verduras. Imagínate, aquí está prácticamente nuestro tratamiento, lo que debemos estar comiendo del diario. Y te pregunto, ¿cuánto de esto comiste hoy o ayer o antier? ¿Cuántas frutas y verduras estás comiendo donde viene la vitamina E, donde viene la vitamina C, donde vienen esos flavonoides que le van a dar colores justamente a todas las legumbres, frutas y verduras? Eso nos está pasando con seres humanos. Tenemos muchos radicales libres y no estamos comiendo frutas y verduras de preferencia crudas. Ese es el gran problema que tenemos y es de vital importancia que le demos los niveles de glutatión, porque ese es el antioxidante más poderoso que existe y solamente se compone de 3 aminoácidos, glutamato, cisteína y glicina, pero 2 de ellas los comemos de manera abundante, que es el glutamato y la glicina, pero la cisteína tiene que ser cruda, ¿no? Y ese es el problema de los seres humanos, que no estamos comiendo alimentos crudos. Entonces, cuando le agregamos cisteína, ¿sale? Nuestras células van a empezar a formar el glutatión y este glutatión es el mejor antioxidante que existe. Para esos grandes niveles de estrés oxidativo, todo ser humano debería estar tomando justamente cisteína para poder elevar su glutatión. ¿Dónde agarramos la cisteína entonces? ¿Sale? Pero antes de pasar a la cisteína, quiero enseñarte los niveles de glutatión. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando somos bebés, niños, tenemos muchísimo glutatión y al paso del tiempo decae, ¿sabe? Cuando decae esto, más o menos en los de los 30 años en adelante, empieza a caer los niveles de glutatión. ¿Y qué crees que pasa con las enfermedades neurodegenerativas? ¿A qué edad empiezan a ocurrir? De los 30, 40, 50. Entre menos glutatión tienes, qué casualidad que hay más daño justamente en el sistema nervioso, ocasionando Alzheimer, demencia senil, ocasionando lo que ya platicamos, estas enfermedades neurodegenerativas. Qué casualidad. Y te dejo ahí nada más como para que pienses en ello, ¿no? También el estrés oxidativo es común que aumente, obviamente, al disminuir el glutatión, aumente justamente el daño dentro de nuestras células. Yo no he visto un niño con Alzheimer, ¿sí? No he visto un niño de 12 años infartándose, ¿no? Últimamente hay, sobre todo Estados Unidos, tienen un problema grande o grave con sus niños, que hay niños de 15, 20 años que se pueden estar infartando. ¿Por qué? Porque pues tienen obesidad, primer lugar en el mundo en obesidad, y eso obviamente ocasiona muchísimos radicales libres y más daño dentro de las células. Entonces, para poder tener la cisteína, comamos alimentos crudos, huevos crudos, leche bronca o cruda, vegetales crudos, carnes crudas y volvamos a que nos den lactancia materna. Y como eso no va a ser posible, ¿sí? ¿Quién va a comer 40 o 30 huevos crudos para tener la cisteína necesaria para el día de hoy? Nadie. ¿Quién va a tomar 3 litros de leche bronca hoy? Nadie. ¿Quién va a comer carne cruda hoy? Nadie. La lactancia materna, pues ya solamente se dan a los bebés, por lo tanto nos quedan solamente frutas y verduras crudas y no es suficiente para un ser humano en la edad moderna, bueno, en los tiempos modernos. Ahí entran los suplementos y el mejor suplemento del mundo se llama Inmunocal, que es capaz de aportar la cisteína que nosotros necesitamos para que nuestro cuerpo forme este famoso glutatión del cual te estamos hablando, que va a proteger nuestro sistema nervioso y también todas las células de todo nuestro cuerpo, ¿no? Cuando tú tomas Inmunocal, ¿qué cosa trae el Inmunocal? Cisteína consolidada, bioactiva y maternizada. Después de 20 años de investigación, lograron tener a este nutracéutico, yo no le llamo producto, quiten esa palabra por favor, que no es cualquier cosa, productos hay por doquier, nutracéuticos solamente lo comentamos en Inmunotech. El Inmunocal es cisteína consolidada, es una cisteína que se enlazó con otra cisteína para formar cistina a través de un enlace de sulfuro y eso, un sobrecito trae 10 gramos, que equivaldría más o menos como a 3 litros de leche bronca o que te comieras como 6 kilos de carne cruda. Entonces, ya viene la cisteína especialmente para que tu cuerpo forme justamente glutatión y todo esto se lo agradecemos a estos científicos, el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchaven, que les costó 20 años de investigación tras investigación tras investigación lograr tener un nutracéutico que funcione. Porque no es fácil, aunque comas carne cruda, no es fácil que pase la cisteína sobre lo que es nuestro tracto digestivo. Dentro del estómago tenemos acidez que daña la cisteína. Cuando le enlazan, el daño prácticamente no pasa, de tal manera que cuando llega al intestino se absorben las microbiosidades, se van a las células y van a formar allá el glutatión junto con la glicina y el glutamato a través de dos
enzimas y a través del ATP. Pero bueno, este otro señor, el doctor Wolfdrock, mejora el inmunocal y es una versión que tiene, evita justamente la inflamación celular. Son proteínas moduladoras de las citoquinas y también contiene creatina para tener mayor fuerza muscular y también le agrega un efecto redox con el pH para tener justamente la célula con no en ácido, sin en una base, el pH de mejor calidad para que la célula no se dañe, ¿no? Es fundamental sobre todo para las personas mayores de 30, 40 años en adelante. Entonces, un laboratorio canadiense que hoy día le está dando vuelta al mundo, ya se encuentra en 32 países porque también se abrió China el día de hoy y China también ya vas a poder conseguir el inmunocal por allá. El sueño del doctor Gustavo Bonos es que hubiera una caja de inmunocal en todo el mundo. Y cuando yo conocí esto, no creí gran cosa, se ve bonito, la teoría está bien, pero a ver, ¿dónde dice? Enséñame dónde dice. Y cuando le pusimos el PDR, que es el libro de referencias médicas más importante del mundo, nos dimos cuenta que viene acá como nutracéutico, como te lo acabo de decir, ¿no? Sí, ¿qué cosa es? Precursor nutracéutico de glutatión inmunocal, marca registrada, ¿sale? Dice acá que es un aislado de proteína de suero de leche, no es naturalizado, formulado, tiene varias patentes en Estados Unidos y en todo el mundo, está catalogado por la FDA como seguro y dice hasta abajo, está clínicamente probado, demostrado que aumenta los valores de glutatión. Entonces, sí o sí funciona. Todos los que estamos en esta sala ahorita, si tomamos un sobre de inmunocal, se nos va a elevar el glutatión y justamente eso queremos, ¿no? Y eso es tan fisiológico que a mí me encanta, ¿no? Los animalitos allá en su medio ambiente, cuando se enferman, se curan solos. Ellos no comen nada frito, hervido, asado, porque al calentar los alimentos se destruye la cisteína. Por eso los seres humanos hoy día todo lo calentamos. ¿Qué estás comiendo crudo? Frutas y verduras. ¿Cuántas frutas y verduras comiste hoy? ¿Sí? Yo comí por ahí una ensaladita con aguacate, y, pero un poquito, no es suficiente para todo, ¿no? Entonces es importante agregar, suplementar con glutatión, perdón, con inmunocal, que va a producir el glutatión. Cuando te vendan el glutatión ya formado, no hagas mucho caso porque no entra a la célula. Y otra cosa importante, el glutatión ya formado, aunque tú lo veas que te lo venden en jarabe, en gotas, sublingual, incluso intravenoso, no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto no llega al cerebro. El glutatión formado no llega, pero la cisteína atraviesa de manera natural a través de la membrana de la barrera hematoencefálica, por lo tanto el cerebro va a producir su propio glutatión. Es una maravilla. Y hay patentes, ¿sale? ¿Por qué tomo yo un medicamento con toda la certeza y no tengo que probar yo todos los medicamentos para ver si funcionan para la diarrea, para demencia, para quimioterapia? Porque ya está escrito en los libros. Ya la ciencia ya comprobó que funciona y por eso dieron patentes. Por la patente inmunocal funciona, ¿sale? ¿Funciona para qué? Para VIH, para cáncer, para mejorar la función, mejorar la sobrevida de pacientes con quimioterapia y radioterapia. Y acá dice esta parte, composiciones para restaurar la expresión génica en trastornos neuropsiquiátricos y neurodegenerativos. Tómala. O sea, que ayuda al inmunocal a mejorar la expresión génica. ¿Qué dijimos que al principio que eran por herencia? Eso es lo que llega a corregir justamente el glutatión. Y está comprobado, y acá dice, en Estados Unidos, en Canadá, a nivel mundial, que trae compuestos para restaurar la expresión génica en trastornos neuropsiquiátricos y neurodegenerativos. Ay, perdón. Abajo dice composiciones para incrementar la resistencia del traumatismo cráneoencefálico. Imagínate qué poder de restauración tiene elevar el glutatión para que no haga tanto daño los golpes. ¿Quién debería estar tomando esto para protegerse de los golpes? ¿Sí? Un jugador de fútbol. Ahí tenemos a un mexicano, justamente Raúl Jiménez, que se golpeó la cabeza. Imagínate que bien hubiera sido, a lo mejor le dieron inmunocal, no supe yo, pero en esos casos se utiliza un boxeador, alguien que esté en taekwondo, pero no es necesario. O sea, tiene tanta certeza, está comprobado, vaya, que mejora la función del cerebro y protege justamente el glutatión a que tengas mejor calidad de vida, que tener un cerebro mejor. Y hasta abajo dice composiciones y métodos para el trastorno del espectro autista. Imagínate, ¿qué hace esto en el cerebro de un niño autista? Mejora la calidad de vida del niño autista. Puede comunicarse mejor, puede hablar mejor, obviamente duerme mejor y es una maravilla lo que hace en autismo. Entonces, el cerebro está garantizado su salud cuando tú elevas los niveles de glutatión. ¿Quién más sabe en el mundo es este médico? El doctor
Jimmy Goodman, que tiene este libro, y también aquí él habla de justamente aparatos y sistemas, y nos habla de Alzheimer, y nos habla también de autismo. Yo te recomiendo que consigas este libro, está en su página, glutatión.net, creo que se llama su página, .org, y ahí vas a poder comprarlo, o a través de Amazon, este libro donde él te lo explica. Ahora sí, él es el que más sabe en el mundo, y por ahí estábamos en un evento internacional. Tenemos el gusto de haber conocido al doctor Jimmy Goodman, y la verdad es que es padrísimo que podamos tener la oportunidad de estar de tú a tú con los científicos, ¿no? Hemos compartido una vez compartimos en el segundo Congreso Internacional de Glutatión en la Ciudad de México, donde me tocó hablar sobre diabetes, después de que él bajó de hablar de cáncer. Entonces me dejó la vara muchísimo, muy alta, ¿no? Pero bueno, es un hombre de ciencia, la verdad. Y pues no solamente es eso, Monocal tiene patentes, tiene estudios, tiene publicaciones, dobles ciegos, tiene toda la ciencia que tú quieras, y esto se lo puedes pedir a la persona que te invitó. Ya está en un PDF que te puede hacer llegar, y te puedes ir a investigar lo que quieras sobre Inmunocal en humanos, porque muchos de los estudios que se hacen a veces son en ratas, en conejos. Aquí hablamos de que el Inmunocal ya se ha comprobado de su función en humanos, ¿sale? Y este señor Luc Montagnier, él es virólogo francés. Él le están dando aquí el premio Nobel, imagínate, el premio más grande en el mundo para medicina. Él descubre el virus del VIH en el 2008, y su último libro se llama Estrés oxidativo en cáncer y enfermedades neurodegenerativas. ¿De qué estamos hablando? Entonces, dice que Inmunocal es buenísimo para cáncer, sida y enfermedades neurodegenerativas. No me hagas caso a mí, hazle caso a un premio Nobel. ¿Sale? Entonces, con esa certeza podemos buscar glutatión y enfermedades neurodegenerativas, y tenemos 4,000 artículos, ni 50, hay 4,000 artículos médicos. ¿Por qué tiempo vamos? Súper lentos. Una visión general del estrés oxidativo y la neuroinflamación y las enfermedades neurodegenerativas. Este es un artículo del 2022, justamente, y dice por acá, el estrés oxidativo está relacionado con una variedad de enfermedades, estando implicado en la aparición y la progresión de varios trastornos degenerativos. Esta revisión pretende resumir algunos de los hallazgos que correlacionan la sobreproducción de especies reactivas, que son los radicales libres, con la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica. También se observó que el estrés oxidativo modifica la respuesta inflamatoria. Lo que te acabo de contar ese ratito, aquí está en los artículos médicos, ¿no? Entonces, las enfermedades neurodegenerativas están entre las principales causas de discapacidad y movilidad a nivel mundial, recibiendo considerablemente atención debido a su alto impacto en la sociedad envejecida. Esas enfermedades se basan principalmente en deterioros constantes de la función neuronal, que conduce a la atrofia cerebral. Entre las enfermedades neurodegenerativas más comunes están las que ya mencionamos hace ratito, ¿no? Entonces, ellos nos dicen que estos son los radicales libres, son los malos de la película, pero que a través de las reacciones químicas que tenemos todos los días, todos los seres humanos durmiendo y despiertos, pues van a ocasionar justamente daños en nuestros cerebros. Aquí hablamos de la dopamina, sí, que finalmente ese estrés oxidativo daña, y que dice hasta abajo, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo en las proteínas. Aquí hablamos que del lado izquierdo está normal, y del lado derecho tenemos la enfermedad de Alzheimer, porque no me deja ver aquí el control del Zoom. Pero también oxidativo, daño en los cuerpos de luz, excesos de dopamina libre, oxidación lipídica y demás. Esto es ELA, ¿sí? En esclerosis lateral amiotrófica, en la A es normal, un buen transporte del ATP, limitación de los radicales libres, en fin. En la B, que es cuando ya hay daños por ELA en la función neurológica, tenemos ya estrés oxidativo, que esto va a dañar justamente la comunicación entre las sinapsis. Y en el último, el estrés oxidativo ya hizo mucho daño, hay inflamación, lo que ya te conté. Por lo tanto, este paciente ya no va a poder hablar, no va a poder dilutir, no va a poder mover sus manos, y se va a quedar en silla de ruedas hasta que fallezcan. Entonces, de eso se trata el estrés oxidativo hasta al inicio dentro de las mitocondrias, termina en disease, Alzheimer, enfermedad por Alzheimer. Entonces, todo lo que ya te comenté, lo que ya te dije, es lo que nos dicen justamente estos artículos. En conclusión, aunque se han realizado múltiples estudios para explorar la eficacia de los antioxidantes en la mitigación de los síntomas neurodegenerativos, la evidencia convincente que demuestra su eficacia neuroprotectora sigue siendo escasa. O sea, ya vieron que si tomas antioxidantes, vamos a ver si funciona o no funciona.
aquí hay una gran controversia, y aquí voy a hablar un poquito, y quizás cause un poquito de controversia lo que te voy a comentar. Si tenemos, por ahí, de hecho justamente me acordé de un pequeño video que leía, dicen por qué nos mantienen enfermos, por qué realmente a los gobiernos no les interesa nuestra salud, por qué a las Coca-Cola, Sabritas, Bimbo, grandes empresas siguen vendiendo sus productos y por qué los seguimos consumiendo y nos los ponen en la televisión 24 horas y también en donde quiera, o sea, porque tenemos un ataque justamente sobre eso, porque nos quieren ver enfermos. Si nuestro gobierno quisieran, sacarían todas esas empresas fuera de acá y vamos a hablar de comer alimentos sanos, ¿no? Entonces, entre más enfermos tengamos, va a haber una empresa que nos va a vender el remedio, en este caso, medicamentos para Alzheimer, para Parkinson, para él y para todo. Entonces, esto es bien, controvertido, ¿no? Que nos manden a comer frutas, verduras, ensaladas, ¿sí? ¿Cuánto ganarían esas empresas? Tronarían muchas empresas si nos mantenemos sanos. Y justamente muchos de estos artículos terminan en eso, de que todavía no sabemos qué va a pasar. Y faltan que se hagan más estudios para que tengamos esa certeza, ¿no? Y son cosas como que dices, ya no me como, ya no me chupo el dedo con toda la información que tenemos ahí. Imagínate que todavía falten años para que comprueben que funcionan o no funcionan. Y al final te voy a platicar de la experiencia que he tenido con pacientes con estas enfermedades. El estrés oxidativo y el deterioro mitocondrial, factores clave en los trastornos neurodegenerativos. Este artículo concluye, las mitocondrias regulan la salud neuronal integral, integran señales y mantienen la homeostasis, que es lo normal, impulsos de disfunción, neurodegeneración. El exceso de radicales libres altera las células y empeora el daño neurodegenerativo. Los sistemas antioxidantes, superoxidasa, catalasa, protegen contra los radicales libres y son posibles objetivos terapéuticos en la neurodegeneración. Mejorar la biogénesis dinámica y mitofagia mitocondrial proporciona estrategias para tratar la neurodegeneración, que es justamente lo que hace el glutatión. Cuando le damos los niveles de glutatión, mejora justamente toda la función, la biodinámica, todo lo que es la función mitocondrial, ¿no? En resumen, la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo son factores críticos en la patogénesis de las enfermedades neurodegenerativas. La compleja interacción entre estos factores agrava el daño neuronal y acelera la producción de la enfermedad. En las enfermedades neurodegenerativas, la disfunción mitocondrial afecta la producción de ATP y promueve la generación de radicales libres. Bueno, es lo que ya habíamos platicado una y otra vez y hasta aquí con esto, ¿no? Bueno, entonces aquí habla más datos que tienen que ver con la evidencia de que esto funciona justamente en estas enfermedades neurodegenerativas y muchos dicen que tenemos que esperar a que haya más estudios después. Pero si tengo a mi papá con Alzheimer, yo no voy a esperarme 30, 40 años cuando él ya no esté y se comprueben, o puede que nunca se lleguen a comprobar. ¿Por qué? Porque pues, tenemos ese problema que ya les acabo de platicar, ¿no? El estrés oxidativo en el daño del DNA y las enfermedades neurodegenerativas, regulando mecanismos de oportunidades terapéuticas. Y lo mismo, aquí nos habla un poquito más que nada del daño en Alzheimer, ¿sí? Y lo que hace el estrés oxidativo, pero también aquí mencionan lo que es la vía del NRF2 para ir a antioxidar también, igual que el glutatión, y mejora justamente la función neuronal. Glutatión en enfermedades neurodegenerativas, implicaciones inmunofarmacológicas. Es un factor clave en la lesión neuronal, es el estrés oxidativo. Es lo que ya hemos dicho una y otra vez, ¿sale? Bueno, aquí habla específicamente del glutatión, ¿sí? Y este glutatión dice acá del lado izquierdo que cuando tenemos niveles de glutatión no óptimos, que se oxida y luego se recupera y otra vez, y eso ocurre de manera normal y natural, disminuye el estrés oxidativo. Y abajo dice que disminuyen los radicales libres. Y del otro lado tenemos las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer y todas las demás. Aumenta el estrés oxidativo, aumenta la inflamación, aumenta los radicales libres, pero disminuye el glutatión. ¿Qué pasa si elevamos el glutatión? Eso mejora, ¿no? Y después de estudios y todo esto, recomiendan obviamente elevar los niveles de glutatión, pero aquí ¿con qué? Con un medicamento que se llama N-acetilcisteína. Y es un medicamento que se utiliza intravenoso, que no lo podemos poner a cada rato y también trae efectos secundarios. Entonces, igual, habla de glutatión acá y al final nos dice que es necesario realizar estudios futuros para explorar una suplementación dirigida con glutatión y su efecto y la eficacia en el tratamiento. Y acá hay dos cosas. Número uno, el glutatión tomado no funciona porque no llega al cerebro, así de fácil. En la barrera hematoencefálica, ahí se acaba. Entonces, tomar inmunocal, vamos a darle la oportunidad de que solamente la cisteína pase y atraviese la membrana celular
perdón, la barrera hematocefálica a través de la membrana y puede el cerebro producir su propia glutatión. De esa manera va a mantener niveles elevados y va a tener mejor calidad de vida el paciente. Y número dos, va de nuevo, esperamos realizar estudios, pero estos estudios lo hacen con medicamentos, con fármacos, y el inmunocal no es un fármaco. Decía ya que es un nutracéutico, es un alimento, es comida. Para acabar pronto es comida. Solo que hoy día ya no vamos a tomar 3 litros de leche bronca, lo que vamos a hacer es tomar un sobre de inmunocal y listo, ¿no? Entonces, por último, este artículo me encantó. De hecho, es hecho por la UNAM a través de la doctora Patricia Victoria Torres, y ellos llegaron a buscar glutatión y su asociación con las enfermedades neurodegenerativas, la esquizofrenia, envejecimiento y la isquemia cerebral. Entonces, aquí nos hablan del glutatión, que es un tripéptico de glicina, glutamato y cisteína. Aquí está enlazada, que justamente del lado derecho esa es la fórmula del inmunocal, a través de un enlace de sulfuro, y es lo que ocurre entre las mitocondrias y cómo desoxida, de cómo mejora la función, la energía a través de las mitocondrias y cómo se desintoxican. Entonces, después de utilizar el glutatión, en estos casos, ¿sí? Y acá arriba dice entre así como que glutatión, pero el glutatión como tal no atraviesa esa barrera que ya platicamos, tiene que ser solamente la cisteína, ¿no? Y ellos llegan a esta conclusión que a mí me encanta del lado verde, la concentración de glutatión. Si tenemos mucha concentración, como en este triángulo hasta arriba hay mucho glutatión, pues obviamente hay mejor función del cerebro, pero cuando decae y ya no tenemos prácticamente glutatión, disfunción de los proteosomas, lipoperoxidación lipídica o lipidación lipídica, disfunción mitocondrial, disfunción neuronal, muerte neuronal, apoptosis, y aquí están las enfermedades neurodegenerativas hasta abajo. O sea, está relacionado directamente la cantidad de glutatión que tenemos. Si elevamos los niveles de glutatión, ¿qué va a pasar? ¡Wow! En la experiencia que tenemos es maravillosa. Ahorita quiero platicar y terminar con ello, ¿no? Tenemos acá cómo elevar el glutatión, pues dando el inmunocal, puede ser el azul, podemos tener que es cisteína consolidada, pero también podemos tener la opción de utilizar el inmunocal platino, que trae antiinflamatorios celulares, ¿sí? Con evitar las citoquinas, pero también trae el pH para cambiarlo a un poquito a la alcalinidad, y eso también ayuda en general a todas las células, pero también podemos utilizar el SPOR, que mejora justamente con los precursores de óxido nítrico la función de todas las venas y las arterias. Se abren un poquito para tener mayor oxigenación. Eso le ayuda mucho a un paciente que tenga problemas, y también contiene melatonina para que el paciente pueda dormir mejor, y contiene un poquito de citrato de magnesio para bloquear el ácido láctico, especialmente en aquellos deportistas, pero no es necesario que sean deportistas. Yo recomiendo que puedas utilizar el azul con Platinum o el azul con el Sport, sin ningún problema. Tenemos activadores NRF2 que también son antioxidantes poderosísimos, a través de la vía del NRF2, que es la vía del sulforafano, que es lo que tiene Inmunocal, de Inmunotech, perdón, en este producto verde, o en el naranja, o en uno que sabe también a Jamaica, aunque el Jamaica y el naranja se evita en pacientes que tienen hipertensión porque trae cafeínas, ¿no? Entonces, es una maravilla la vía del sulforafano a través del NRF2, y esta caja verde, lo que va a actuar es por epigenética, que es ir a reparar justamente nuestras ADNs, que es lo que está dañado en muchas de estas enfermedades que ya dijimos, ¿no? Recomiendo también el Omega Gen 5, que trae Omega 3, 1.8 gramos, sale de pescado peruano de agua fría. También trae coenzima Q10, que es un antioxidante. Vitamina E, que ya dijimos que es un antioxidante. Cúrcuma, que va a evitar la inflamación celular. La piperina, que va a mejorar la absorción de todos estos componentes para que un paciente tenga mejor aporte de omegas, pero también mejor aporte del sistema inmunológico, pero evitamos la peroxidación lipídica y evitamos que se obstruya dentro del cerebro también una arteria, una vena, sobre todo las arterias en los eventos vasculares cerebrales. Extriva, que es una maravilla, ¿sale? Contribuye a aumentar la atención y la agudeza mental. ¿Ustedes creen que esto sirva para alguien que tiene Alzheimer? Por supuesto que sí. Mejora el estado de alerta y atención y concentración, favorece la salud mental a largo plazo, apoya a mejorar tu bienestar cognitivo, contribuye a mejorar la memoria y ayuda a mejorar la creatividad.
una tabletita de Extriva, es como hasta la presentación me encanta porque es como un dulcecito, aquí en México tenemos uno que se llamaban Subus, que se deshace en tu boca, ¿no? Entonces, una persona a la tercera edad que tiene daño cerebral, por Alzheimer, por Parkinson, cuando tú le das esto, pues no es problema que lo trague, ¿no? Se lleva todos esos nutrientes, todo su cerebro, ¿sí? A través de los nutrientes naturales con los que está hecho. Multiresveratrol, vitaminas, minerales con resveratrol, va a aportar también lo que necesita el cerebro y los probióticos. Es que tiene que ver el intestino con el cerebro muchísimo. Se le llama segundo cerebro, de hecho, al intestino hoy día, porque en el intestino se van a formar neurotransmisores que va a utilizar el cerebro, por lo tanto, tenemos que darle buena calidad de neurotransmisores y es importante tener estas 7 cepas que trae el Probio 3 Plus o los probióticos 3 Plus. Y obviamente la alimentación es bien importante, entre más alcohol, carnes procesadas, hamburguesas, dulces, le damos al cerebro, más daño vamos a tener. Pero si le damos aguacate, si le damos brócoli, si le damos ensalada, si tomamos agua pura, uvas y todo esto, va a mejorar. Y si le agregamos un nutracéutico como el inmunocal, wow, estamos previniendo todas las enfermedades o mejorando las que ya tenemos. Dentro de mi práctica, en estos 6 años que tengo en Inmunotech, he tenido pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson. Con ELA no he tenido, pero sí he visto testimonios de ELA. Cuando le damos estos nutrientes y disminuimos el estrés oxidativo y hacemos que esta mitocondria funcione correctamente, tenga más energía, trabaje mejor, ¿sí? El paciente empieza a tener mejoría. Esos temblores que tiene el paciente con Parkinson se empiezan a aquietar, empiezan a mejorar. Sí, he visto testimonios, sobre todo de una doctora de Estados Unidos, por ahí al ratito te lo paso, amiguita, para que se lo pases a todo el equipo, el papá de una ginecóloga de Estados Unidos que ya tenía Alzheimer vuelve a recuperar su memoria cuando empieza a tomar el inmunocal. Entonces vemos cosas acá sorprendentes. En ningún momento he dicho que tiren a la basura todos los medicamentos que están tomando estos pacientes. No, denle los medicamentos porque seguramente lo necesita. El médico se lo da porque los ocupa, pero no nos olvidemos de, a través de la vía de la nutrición celular, darle justamente poderoso inmunocal que va a elevar los niveles de glutatión y va a mejorar la función del cerebro. Vamos a evitar que se dañe y vamos a procurar la salud de todos nuestros pacientes. Así es que muchísimas gracias a todos. Si alguien tiene duda, preguntas, con muchísimo gusto.